de Productores de Leche de Provincias Centrales. Creo que es tal vez la tercera ocasión en la cual tengo oportunidad de compartir con ustedes temas de conocimiento. En algún momento he estado por allá en las instalaciones de Apple PC y hemos dado algunas otras charlas. Bueno, mi nombre es Héctor León, soy consultor para alimentos del campo en Panamá y pues con mucho gusto y mucho agradecimiento más bien voy a compartir este tema que me solicitó don Frank Lescano a través de Rubén y de Jorge, administración de la reproducción y la estructura del hato. Voy a hacer una breve presentación. Algo pasa aquí, ok. Voy a hacer una breve presentación de mi currículum por aquello de que, pues, algunos obviamente que no me conocen. Vivo en Cartago, Costa Rica, soy ingeniero agrónomo y tengo una especialidad, una maestría en administración de empresas. Tengo ya más de 30 años de vida profesional, fundamentalmente en el sector lechero. En algún momento también trabajé un poco en el sector agrícola, pero siempre combinado con vacas, ¿verdad? Dentro de la experiencia profesional más relevante o más reciente, estuve trabajando cerca de 9 años en la cooperativa Dos Pinos y una parte de esos años fui el gerente de asistencia técnica. Ahí trabajábamos cerca de 50 personas en algún momento, entre ingenieros agrónomos, zootecnistas, médicos veterinarios, economistas agrícolas, etcétera. Actualmente soy consultor para Oltec en Centroamérica y el Caribe, también para la Asociación Americana de la Soya. Soy asesor de fincas lecheras y en estos momentos administro una finca lechera. Ahí dice que de 160 vacas, en realidad ya estamos casi en 200 vacas. En Panamá, como les comenté, soy asesor técnico para Concentrados Lescano y digamos que mis actividades acá las hago a través de una empresa en la cual también damos servicios contables y de administración, como les comenté. Bien, los temas que tengo previstos en el contenido de esta charla, de acuerdo a lo que me solicitaron, vamos a ver una introducción donde vamos a hablar de manejo de datos, que es fundamental para poder eventualmente hacer análisis de las fincas, el uso de registros y software, la importancia económica de la reproducción, cuál es la estructura de hato ideal en las fincas y también cuáles son los parámetros que se podrían conceptualizar como ideales, cómo impacta la producción, una buena gestión reproductiva y finalmente algunas recomendaciones que podemos llevar a casa. Van a haber una serie de datos, muchos de esos datos provienen de lechería especializada. Eso significa lechería que se dedica casi exclusivamente a la producción de leche, no a la producción de carne. De manera que en el momento en que estemos viendo datos, pues consideren eso por si tal vez ven producciones muy altas y sus sistemas productivos son de doble propósito, pues eso se sobreentiende que esa es la razón por la cual tal vez los datos son un poco diferentes o no calman algunas operaciones de propósito. Bien, un poco para introducir en el manejo de datos, definitivamente para crear información, para tener indicadores, para poder analizar la eficiencia de las fincas, necesitamos datos. Es decir, sin datos no podemos realmente hacer mucho en cuanto a análisis de la gestión de las fincas, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que los antecede. Vamos a ver, si yo quiero tomar datos de vacas, de animales, de cerdos, etcétera, tengo que identificarlos. Y esto lo comento en esa forma porque todavía llegamos a fincas. Yo visito bastantes fincas, he visitado bastantes fincas en Panamá, en Centroamérica, y llegamos a fincas y nos encontramos con que tal vez las cosas más básicas, que son la numeración del animal, todavía no se hacen o se hacen parcialmente. Es decir, encuentra uno muchos animales que no tienen
un arete, no tienen una identificación. Y eso es básico. Es decir, una finca que quiera llevar datos, registros, un software, etcétera, lo primero que debe tener es un sistema de ordenado de numeración. Eso es muy simple. Y hoy hay métodos muy modernos como los sistemas electrónicos, ¿verdad? Que Panamá va bastante adelante en Centroamérica en eso, ¿verdad? eh, un arete, las famosas marcas en las orejas, etcétera, ¿verdad? Todo eso es básico y fundamental para poder empezar a hablar de información, de registros de datos, ¿verdad? En cuanto a los registros de campo, hay múltiples formas de llevar la información en el campo. Es decir, hay muchos tipos de registros, ¿verdad? Desde registros individuales por tipos de evento, digamos, hay fincas que les gusta llevar un cuaderno donde apuntan los partos o las inseminaciones, etcétera, hasta fincas un poquito más evolucionadas que hacen una tarjeta individual por animal, agendas tipo calendario, es decir, hay algunas fincas donde uno llega y lo que hacen es comprar una agenda con 365 días del año y ahí van apuntando todos los eventos que suceden en el día, tanto eventos reproductivos como productivos y como administración de la finca, fertilicé un potrero, atendimos una retención de placenta o etcétera, ¿verdad? Y algo tal vez un poco más evolucionado que les quiero comentar, que en Costa Rica la cooperativa Dos Pinos ha implementado por muchos años y en mi opinión eso realmente ayudó o ha ayudado a mucha gente a mejorar sus registros y es la agenda lechera. La agenda lechera, por supuesto, no es un invento nuestro. La agenda lechera se utiliza en muchos países. De hecho, que yo estuve trabajando en Dos Pinos y cuando hicimos este proyecto de la agenda lechera, pues realmente la idea venía de una visita que hizo un colaborador a Colombia y se encontró con una agenda lechera muy bonita y nosotros lo que hicimos fue adaptarla a nuestras condiciones. Ahí ven ustedes una página de lo que es una agenda lechera, digamos que esa es la página para el lunes 7 de enero. Entonces, esta agenda lo que lleva es un espacio donde van los partos con toda la información que se ocupa, apuntar de un parto, eso es muy importante. Un registro bien llevado es aquel que cumple con la información básica de cada uno de los eventos. Un espacio para celos no inseminables, o sea, vacas que presentan celo pero no se pueden inseminar o saltar. Una parte para la producción diaria de leche, en este caso este recuadrito que dice cuántas vacas se están ordeñando, cuál es el total de vacas secas, cuántos kilos se entregaron a la planta, etcétera. Una parte para servicios, inseminaciones, todo lo que se debe de apuntar de una inseminación, secados, ventas y muertes, enfermedades y tratamientos. Y aquí abajo se pueden perfectamente apuntar algunos eventos, como les comentaba, como por ejemplo, hoy lunes 7 de enero fertilizamos el potrero número 45 con 3 quintales de fórmula completa, por ejemplo. O hoy lunes 7 de enero llegó a la finca el viaje con alimento, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Esta es la portada de la agenda lechera que, como les digo, en Dos Pinos se implementó por muchos años, ayudó mucho. Es un libro, digamos, con las 365 páginas. Lo que hicimos para lograr este tipo de proyectos es que lo patrocinábamos. Entonces, como producir un libro de estos lleva un costo relativamente importante, entonces digamos, le vendíamos espacios a las casas comerciales, a las que todos conocen, al Escano, a Bayer, etcétera, y entonces las páginas se anuncian en ese libro y listo, con esos dineros digamos, se recopila dinero para el proyecto y para lograr hacer las agendas y eventualmente regalarlas a los productores, ¿verdad? En algún momento incluso se llegaron a vender las agendas a un costo muy razonable para poder patrocinar su propio desarrollo, ¿verdad? En cuanto a monitoreo de costos, estamos hablando de datos, de registros. El monitoreo de costos también es importante. Entonces, a veces las personas tal vez no tienen muy claro
cómo monitorear costos, cómo llevar los costos de producción de sus fincas. Bueno, aquí tienen un ejemplo que en algún momento hicimos también para registrar los costos del mes. Esta es una hojita mensual donde el productor se sienta una vez al mes, una vez que terminó el mes anterior, se sienta y hace una sumatoria de cuánto vendió en leche, cuánto vendió en animales, en otros tipos de ingresos y lo va llenando ahí en lapicero, o estas hojitas se pueden hacer en forma electrónica. Por cierto que algunas de las fincas allá hemos implementado costos en Panamá y digamos yo diseñé una hojita electrónica muy fácil de utilizar y bueno, algunos de los productores han llevado costos en ese tipo de cosas. Costos de producción también es fundamental. Imagínense si en una finca todavía tal vez ni siquiera están identificando los animales, lo lejos que están de por dónde vamos. Es decir, ya hay muchas fincas que hasta van monitoreando costos de producción, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que correr en esto, ¿verdad? Las fincas que están más atrasadas también, tal vez en gestión de datos, tienen que apurar el paso porque son cosas fundamentales para poder ser competitivos. Por supuesto que una vez que se tienen datos, una vez que se logra armar los registros, tener identificados todos los animales, no hay cosa mejor que todos esos datos puedan ser registrados en software. Y entonces aquí les pongo unos ejemplos de software que tenemos acá en mi país, pero eso es poco relevante. Al final de cuentas, lo importante es que se entienda que los datos tienen que ir a dar, ojalá, a los software, por una razón muy sencilla. Las fincas producen mucha información. Ya cuando se empieza a llevar información en serio de una finca, de una lechería, diariamente se producen un montón de datos y mensualmente es un mar de datos. Entonces lo ideal es que todo eso se registre en software porque esos software tienen mucho más velocidad y mucho más capacidad definitivamente que la mente humana para procesar esa información y convertirla en indicadores que nos puedan ayudar a evaluar cómo están las operaciones. Hay un punto que es importante, que es como una especie de crítica también. Es decir, hay productores que han sorteado ya muchas de estas etapas, identifican sus animales, llevan muy buenos registros de campo y compran los sistemas, los software y los empiezan a llenar. Los que lo hacen muy bien, excelente. Para nosotros los técnicos es muy reconfortante o muy valioso llegar a una finca y encontrarnos con que esa finca tiene software de manejo de las vacas muy lleno, condición corporal y etcétera. Lamentablemente no son muchos los que llegan a ese nivel de manejo de los software. Entonces aquí la crítica es que en el momento en que un productor se compra un software y registra, pues que lo haga bien, que llene su software de información, porque a la hora de que se hace un análisis es cuando se ve el beneficio y la riqueza de eso. Nos encontramos en las fincas con que mucha gente hace un manejo muy básico, por ejemplo, compran un software sofisticado, muchos de esos software incluso los traen hoy los equipos de ordeño, ¿verdad? Que son costosos, y nada más le registran los partos, los servicios, los secados y la palpación, digamos en el mejor de los casos, pero no registran producción, no registran salud, no registran eventos de condición corporal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los software están llenos de diferentes módulos que sirven para análisis, pero la gente no los utiliza. Todavía hay productores definitivamente que no pesan la leche vaca por vaca y eso tenemos que seguir insistiendo en la importancia que tiene pesar la leche. Si la puede pesar una vez al mes, excelente. Si la puede pesar semanalmente, ni hablar. Eso es lo mejor porque va a tener 4 datos de cada vaca al mes y eso es muy enriquecedor a la hora de los análisis. También me he encontrado con casos extremos de productores que les gusta pesar la leche todos los días. Bueno, excelente, no hay ningún problema. Sin embargo, registrar eso en un software, si no es en forma automática, pues sería bastante tedioso, ¿verdad? Registrar todos los días la pesa de leche. Pero al menos el productor que pesa la leche una vez al mes, yo creo que ya va bien adelante con la gestión de datos y con la posibilidad de mejorar su sistema. Como les dije, muy pocos reportan datos de salud.
Se encuentra uno también las bases de datos muy contaminadas. Por ejemplo, se mete uno a hacer análisis y se da cuenta de que hay un animal que tiene más de 1000 días de estar dando leche. Y cuando pregunta uno al productor, mire qué raro esta vaca con 1000 días dando leche. Ah, no, esa vaca se vendió hace muchos años o se murió. Bueno, pero nunca la sacaron, nunca la digitaron, me explico. Entonces, la crítica debe ser bien recibida y pues hay que decirle a ese productor, mire, si vamos a llevar un software, hagámoslo de muy buena forma, ¿verdad? En BAM, por ejemplo, que es el software que más utilizamos en toda la región, en Centroamérica, no solo en Costa Rica, en Panamá también, en El Salvador, en Honduras, etcétera. El BAM tiene módulos muy interesantes de alimentación, de productividad y etcétera, y la gente no los utiliza. Entonces, digamos que el comentario va hacia la necesidad de que realmente todo esto se utilice y se llene bien, ¿verdad? Y finalmente, pues también nos encontramos con productores que llenan y llenan software, pero tal vez no saben cómo o no se asesoran y finalmente no hacen análisis de los datos. Entonces los datos no pasan a ser información si no se analizan y ahí es donde está la riqueza de esto. El veterinario, el nutricionista, todos los técnicos que de alguna manera apoyamos a las fincas en nuestras áreas, tenemos que ayudar a los productores para que los datos que se recolectan en las fincas se analicen y se utilicen para la toma de decisiones. Cuando hay un buen manejo de software, de información, se obtienen reportes. Este nada más es un ejemplo de una finca que viene haciendo bien las cosas en cuanto a manejo de la información. Y vean qué riqueza de información. Esta finca sabe todos los años cuántos litros de leche le entregó a la planta ahí arriba. Digamos que ahí ese ejemplo dice del 2012 al 2016 cuánta leche entrega por año a esa planta. Puede darse cuenta también, por ejemplo, lo que yo marqué en rojo, si la productividad por hectárea de la finca va mejorando o va empeorando, si la productividad por vaca va mejorando o va empeorando, etcétera. Es decir, un software bien administrado, bien llenado, genera mucha riqueza, como les comento. Por supuesto que si llevamos software, es factible hacer indicadores. Acuérdense que todas las actividades pecuarias y, por qué no, agropecuarias, se basan en indicadores, indicadores de eficiencia, indicadores de productividad, indicadores de rentabilidad. Esos indicadores se generan haciendo análisis de mucha información. Es decir, por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, que el mejor valor de intervalo entre partos es 365 días, porque en algún momento alguien dijo que eso era lo mejor y que las vacas tenían que parir una vez al año, ¿verdad? Bueno, no solo porque alguien lo dijo, en realidad tiene ciencia detrás de ese dato. Pero ¿cómo sabemos nosotros si lo estamos logrando? ¿O cómo sabemos nosotros cuál es el intervalo entre partos de nuestra región? ¿Cómo saber cuál es el intervalo entre partos de las fincas de APLPC si no hay suficientes productores llevando información? Bueno, cuando se lleva información, obtenemos análisis muy valiosos y muy enriquecedores como los que les voy a presentar. Aunque estos análisis sean de Costa Rica, todo esto es factible totalmente tenerlo en Panamá y etcétera, toda vez que hayan bastantes fincas que monitorean. Vean, por ejemplo, esta gráfica, que es una gráfica que dice cuál es la producción corregida a 305 días. Se puede llevar desde el 2000 hasta el 2016, simple y sencillamente porque hay muchas fincas que están monitoreando acá en Costa Rica desde hace muchos años los datos con BAM. Y entonces aquí estamos viendo un análisis de más de 20,000 lactancias analizadas cada año. Este es un dato bastante significativo, representativo de lo que es la producción nacional. Y ahí podemos ver, digamos, si ya lo analizamos, cómo se han comportado la producción. Podríamos decir perfectamente que la producción ha pasado desde 4,994 kilos en el 2000 a 5,650 kilos por lactancia corregida 305 días en el
2016, de manera que podemos decir con toda certeza que todo lo que se haya hecho en el sector para mejorar las fincas, todo lo que los productores han hecho para mejorar sus fincas, ha tenido un impacto de cerca de 500 kilos en la productividad, ¿verdad? Además, esto nos da parámetros de por dónde andamos, ¿verdad? Porque en producción de leche lo mejor es lo más alto. Es decir, entre más producción de leche por lactancia logramos, pues en buena teoría, digamos que estamos con un buen indicador, ¿verdad? Pero necesitamos basarnos en algo. Este tipo de gráficas nos dicen que si las fincas en promedio dan 5.500 kilos por lactancia y yo tengo 7.000 kilos por lactancia, pues yo puedo al menos afirmar que estoy mejor, 1.500 kilos mejor que el promedio y etcétera. En términos de intervalo entre partos, y aquí entramos un poquito en materia, porque acuérdense que la charla es sobre manejo reproductivo y su impacto en la estructura del hato. El intervalo entre partos y los días abiertos, que son datos fundamentales en una finca. Ustedes saben que el intervalo entre partos sigue siendo el índice madre, digamos, de la reproducción, porque el intervalo entre partos es el que nos dice cuánto duró una vaca entre un parto y el siguiente parto, ¿verdad? Y ahí se envuelve en todo en ese indicador es donde se guarda toda esa eficiencia o ineficiencia que se logró en determinado periodo. Bueno, esta gráfica dice que los intervalos entre partos nuestros andan en el rango de, en este momento, de 416 días. Pareciera ser que en los últimos 16 años más bien ha desmejorado un poco, porque antes teníamos 407 días de intervalo entre partos y hemos crecido más o menos en 10 días, ¿verdad? Eso pues no es una buena noticia, puesto que el intervalo entre partos ideal, ojalá, fuera 365 o al menos menor a 380 días. Eso es lo que nos dice la práctica en cuanto al mejor índice de intervalo entre partos. ¿Por qué eso es tan importante? Vean qué interesante está este análisis. Este análisis dice que hay dos fincas o dos escenarios, pongámoslo así, de tiempo. Entonces, en un intervalo de 48 meses, que son 48 meses, son 2 años. ¿Es así? ¿No? 12. No, 48 meses son 4 años, ok. Si esta finca o este escenario número 1 tiene 16 meses de intervalo entre partos, que 16 meses pues es un intervalo entre partos bastante grande. Aquí estoy haciendo un cálculo, 16 meses son 480 días de intervalo entre partos. Y no crean, hay fincas que tienen esos valores digamos, tan negativos. Bueno, en una finca que tenga un intervalo entre partos de 16 meses, las vacas habrán parido prácticamente 3 veces en 48 meses, en 4 años. Han tenido 3 picos de lactancia, etcétera. En otro escenario, perdón, donde hay otra finca que tiene los mismos 48 meses de tiempo, pero su intervalo entre partos es de 13 meses, que 13 meses son 13 por 30.4, son 395 días, sigue sin ser el ideal, pero ya es mucho mejor. Esa finca podría tener 4 partos prácticamente en los mismos 48 meses de tiempo. De manera que esa finca se está ganando un parto y se está ganando un pico de lactancia. Y ustedes saben que en producción de leche es más que sabido que el pico de lactancia es el momento más rentable de una vaca, porque es el momento en el que logra la mejor conversión alimenticia y se logra obtener el mejor margen por unidad de consumo del animal. De manera que esta gráfica refleja cuánto importante es controlar la reproducción y entender el concepto del intervalo entre partos. Otro índice que se vuelve importante en las fincas es la muerte fetal. Definitivamente la muerte fetal es un flagelo que tenemos en las fincas porque preñamos vacas, pero esas vacas reabsorben, vuelven a repetir celo, abortan o etcétera. Este índice lo que nos dice, perdón, es que del 2000 al 2016 hemos tenido más o menos un valor bastante, digamos, estable.
excepto al 2016, donde parece que tiene una tendencia a bajar. 6.8% de los animales reabsorben o abortan, ¿verdad? Entonces, este es un valor importante que siempre tenemos que tener claro. Yo he visto fincas que tienen un 15% de reabsorciones. Un 15% de reabsorciones es perder el 15% de las preñeces por distintas razones. ¿Qué hace que un animal reabsorba? Bueno, hay múltiples factores, como todo en lechería o en producción animal, siempre son múltiples factores, nunca es uno solo, ¿verdad? Y aquí hay varios que les quise comentar nada más para agregar un poquito de, digamos, de temas importantes sobre un parámetro en específico. Las deficiencias hormonales tienden a generar muerte embrionaria. Las micotoxinas, que ya todos entendemos bastante bien de qué se tratan. Las endotoxinas por mastitis, vacas con mastitis frecuentes por E. coli, por ejemplo, tienden a reabsorber. Traumatismos, golpes, el estrés calórico, para ustedes este es un factor importante porque provincias centrales es bastante caliente y húmedo en ciertas épocas del año. Algunas enfermedades como el IBR, la leptospira, las tricomonas, etc. Y otras infectocontagiosas como la brucelosis y la neospora. Y ahí posiblemente me falten muchos factores más de las posibilidades de muertes embrionarias. La tasa de preñez es hoy otro indicador de mucho valor. La tasa de preñez es un índice que relaciona la tasa de detección de celos, perdón, celos inseminables, con la tasa de concepción, que es de 10 animales que yo insemino, cuántos se preñan. Eso es tasa de concepción. Entonces se multiplica un valor por el otro y en buena teoría, la tasa de preñez, imagínense que debería de ser por encima de un 20%. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice digamos, la ciencia que es razonable. ¿Cómo se obtiene un 20% de tasa de preñez? Por ejemplo, teniendo un 50% de detección de celos y un 40% de concepción. De manera que 5 por 4, 20. Ahí tengo un 20% de tasa de preñez. Nuestra realidad está muy lejos de eso. Nuestra realidad dice que en promedio, en los últimos 16 años, andamos cercanos al 13-14% de tasa de preñez. Imagínense entonces todo el trabajo que hay que hacer a nivel de fincas para lograr, revertir un problema tan serio como el manejo reproductivo. ¿Cómo hacemos nosotros para lograr tasas de preñez más altas? Bueno, si la tasa de preñez considera la detección de celos y la concepción o la eficiencia en la inseminación, no nos queda más que ser muy eficientes en detección de celos. Aquí ustedes tienen un cuadrito que anda por ahí circulando en las páginas, es un cuadrito hecho por Hulsen en el 2012, que dice que hay formas de aumentar la detección de celos. Y quiero hacer aquí un énfasis importante. En mi criterio, y ya he andado por bastantes fincas, en mi criterio, la detección de celos es por mucho uno de nuestros principales problemas. Y no necesariamente es un problema porque las vacas no lo presentan. No, es un problema porque los humanos no lo vemos. Y hoy en día entonces hay hasta dispositivos electrónicos y ciencia que nos ayuda a detectar celos, porque es sin ninguna duda uno de los principales problemas. Vean en este cuadrito, ahí dice que si vamos al potrero una vez al día y apenas duramos 10 minutos viendo celos, pues estamos con la mala noticia que podríamos detectar apenas un 22% de los celos. Pero si vamos una vez al día y nos quedamos durante una hora, podríamos subir a 39%. El problema es quedarse una hora completa en un potrero. Decirle a un empleado que todos los días tiene que ir una hora completa al potrero y ojalá en las horas más frescas. Eso pareciera no ser muy práctico. Si yo subo la cantidad de veces que vamos al día al potrero a 2 y nos quedamos ahí por 60 minutos, ya alcanzamos una tasa de detección de celos bastante buena, que es un 61%, ¿verdad? Y si aumentamos a 4 veces por día durante 20 minutos, vean cómo logramos ese mismo 61% de detección de celos. De manera que hay formas de mejorar esto.
Y he visto fincas que sí logran ese 60% de detección de celos. También veo la mayoría de las fincas logrando niveles por debajo del 40%. Yo diría que las fincas nuestras mayormente andan en estos segmentos blancos de aquí, o sea, 43% de detección de celos hacia abajo. Entonces cuesta mucho mejorar un índice de tasa de preñez o de intervalo entre partos si no hay en la finca un buen sistema de detección de celos. Y hay ayudas, como les dije. El veterinario, un buen servicio veterinario acompañado de una buena presión o acompañamiento por parte del dueño, donde el dueño le dice, tengo problemas con la finca, tengo problemas para detectar de celos, por favor ayúdeme a sincronizar bastantes vacas para yo poder decirle al vaquero, quedaron 10 vacas sincronizadas y dentro de 3 a 8 días esas vacas van a estar en celo, por favor todos los días chequéelas, si es necesario métale la mano para ver si hay flujo o etcétera. Los sistemas de sincronización con prostaglandinas o con el uso de buserelinas, etcétera. Hay muchos métodos que utilizan los veterinarios, en mi criterio, ayudan bastante. Y hay otros, por ejemplo, de inseminación a tiempo fijo, etcétera. Todo esto hay que administrarlo muy bien. El productor tiene que estar claro en que si quiere mejorar la reproducción, esto es un tema de administración. Tiene que meterse adentro para lograr el objetivo. Vean aquí, por ejemplo, dos ejemplos actuales de fincas con diferentes valores. Esta es una finca, por ejemplo, la finca 1, que tiene una tasa de preñez apenas de un 13%. ¿Por qué tiene un 13%? Bueno, porque logra cerca de un 39% de concepción, que esas más o menos por ahí andan todas las fincas, cerca de un 40, un 35%, pero tiene una tasa de detección de celos tan mala como un 33%. Entonces, si ustedes toman eso y multiplican una calculadora 0.33, porque es un porcentaje, por 0.39, se van a dar cuenta que eso les da un 13% de tasa de preñez, que es muy bajo. Aquí hay otra finca ejemplo, que sería la finca número 2, que sí logra, aquí abajo, como lo pueden ver, tener una tasa de preñez de un 20%, que ya empieza a ser bueno. ¿Cómo lo logra? Bueno, vean que la concepción prácticamente es la misma, un 39%, es la misma que tiene esta finca. Pero en esta otra finca, en la finca 2, ven el 50% de los celos. La mitad de los celos que presentan las vacas los detectan. Entonces, 5 por 4, redondeando, da un 20% de tasa de preñez. Vean qué interesante. Si alguien tiene problemas de tasa de preñez y su tasa de concepción anda cercana al 35, 40%, pues posiblemente su tasa de preñez es baja porque no detecta celos, no por la tasa de concepción. Y espero que ahí me estén entendiendo. Por supuesto que cualquier pregunta la pueden ir planteando en el chat y ahora más tardito las vamos a responder. La edad del primer parto, que es el índice madre de la evaluación reproductiva de las novillas, es importante, por supuesto. Digamos que todavía se sigue hablando de que la edad a primer parto ideal en fincas de lechería especializada es de 24 meses, o sea, 2 años. Pues la realidad es otra. Vean los promedios que nosotros tenemos aquí en el país. 29 meses, 31 meses, 31 meses. Es decir, no hemos logrado llegar a esos 24 meses. Acuérdense que este es el promedio de muchas fincas, de muchos datos. Sí hay fincas que logran llegar a 24 meses de edad primer parto. Incluso hay algunas fincas que han logrado edades a primer parto inferiores a ese dato, ¿verdad? Entonces, la edad de primer parto es un dato sumamente importante para la evaluación de la reproducción de las novillas. Bien, ¿cuál es el impacto económico de la reproducción? Es decir, ¿cuánto nos cuesta tener una mala reproducción en las fincas? Es complejo, no es una tarea sencilla determinarlo, pero ha habido, digamos, gente que se ha dedicado a investigar eso y ya hay algunos números. Primero tenemos que entender, como siempre he dicho, que la reproducción o la preñez es un problema multifactorial. No es una sola cosa o un solo factor el que logra arreglar la preñez de la finca. Vean que en la preñez interviene la nutrición,
la mano de obra, por supuesto, el animal como tal, ¿verdad? Porque si el animal está mal de salud, está mal de patas, de condición corporal o etcétera, pues el animal, claro que también tiene parte de la cuota. Pero la nutrición que se la damos nosotros los humanos, la mano de obra que maneja ese animal, el semen, el manejo como tal y el ambiente son cosas que nosotros podemos ayudar a ir mejorando, ir, como decimos, cerrando portillos para que tarde que temprano podamos tener una preñez más efectiva, ¿verdad? Resulta que el costo de la infertilidad o de la mala preñez es complejo, como les decía, porque realmente está compuesto por algunos costos que sí podemos calcular y otros que lo llamamos costos escondidos, ¿verdad? Es decir, es como una doble cara. Hay una parte que sí la podemos ver, pero hay otra parte que definitivamente no es fácil de determinar. Entonces aquí tienen algunos de los factores, por ejemplo, de costos directos identificables que sí podemos determinar para agregarle costo económico a la preñez. Y aquí nos damos cuenta que el semen y los insumos, por supuesto, yo puedo decir, si en mi finca hay 2.5 servicios por concepción y cada pajilla de semen me cuesta $20 en promedio, pues entonces tengo $50 ahí en ese costo, ¿verdad? Las hormonas que se utilizan, ¿verdad? Los dispositivos intravaginales, otros medicamentos, el veterinario, que es un profesional que nos ayuda directamente en la reproducción y la salud, ¿verdad? Y algunos sistemas como detección de celos. Es decir, todo eso es conocido. Yo puedo decir que todo eso es un costo de la reproducción. Pero lamentablemente el costo reproductivo tiene más de aspectos escondidos que de aspectos identificables. Y entonces resulta que uno de los principales problemas de la reproducción o de los costos más altos de la reproducción son las pérdidas por días abiertos. Es decir, en el tanto las vacas se van abriendo y no se preñan, eso genera un costo. ¿Por qué? Porque eso hace que las vacas tengan lactancias muy extendidas, por lo tanto pasan mucho tiempo produciendo poca leche, pero además de eso, una vaca en 10 años, que tal vez debió haber tenido 7 partos en 10 años, ¿verdad? Pues resulta que esa vaca con reproducción ineficiente logra tener, en lugar de 7, logra tener apenas 5 partos en ese tiempo de 10 años. Y entonces hay 2 partos que no dio leche, hay 2 partos que no produjo dinero, etcétera, ¿verdad? Otro de los problemas es la cantidad de hembras de reemplazo que nacen o la alta edad al primer parto. Eso lo generan ineficiencias, eso impacta negativamente en el costo económico de la reproducción. Un alto descarte de vacas. Muchas veces descartamos vacas porque ya no hallamos cómo preñarlas y la vaca termina yéndose de la finca, ¿verdad? Y por supuesto que también la leche no producida, que tiene relación con lo primero que dije de los días abiertos. Menos vida productiva, como les decía, ¿verdad? Porque vacas con intervalos entre partos amplios tienen menor cantidad de picos de producción, como les dije en el ejemplo anterior, ¿verdad? Eh, Vacas con intervalos entre partos amplios tienen lactancias extendidas involuntarias y entonces, como yo les decía, ustedes saben que la vaca conforme va más avanzada en días de lactancia, cada vez va produciendo menos y menos y menos leche. Entonces hay vacas que pasan mucho tiempo produciendo poca leche. Claro que hay vacas muy buenas en ciertas fincas que de ahí son tan buenas que curiosamente pasan 400 días dando leche, hasta 500 días dando leche y se mantienen en promedio muy buenos. Bueno, eso sería una maravilla si todas fueran así, pero realmente no es así, ¿verdad? Y entonces muchos productores optan por, cuando tienen problemas reproductivos y este tipo de flagelos, optan por utilizar lo que llamamos lactancia inducida o parto químico, que no es más que de una solución, digamos, paliativa al problema. Cuando uno genera un parto químico o una lactancia inducida, realmente no está corrigiendo los problemas reproductivos de la finca. Lo único es que está haciendo es que a través de hormonas hace que la vaca vuelva, se le simule, digamos, un parto y listo, la vaca vuelve a dar leche, pero no necesariamente eso es lo mejor. Aquí ven, por ejemplo,
¿Cuál es el concepto entonces de lactancias extendidas por una mala gestión reproductiva? Y cómo hay un intervalo de tiempo en una vaca que se abre mucho, donde la producción es demasiado ineficiente o se pierde leche, ¿verdad? El BAMP, que es un software que utilizamos, allá se utiliza bastante, calcula a través de un modelo holandés, por así decirlo. Ustedes saben que el BAMP originalmente fue desarrollado en Holanda, luego vino a Costa Rica a la Universidad Nacional y en la Escuela de Medicina Veterinaria fue que lo adaptaron a nuestras condiciones, ¿verdad? Ya tiene más de 35 años, casi 40 años de estar acá en nuestra región. El BAM utiliza este modelo holandés para calcular las pérdidas económicas. Las pérdidas económicas dicen, por ejemplo, que un animal que tiene días abiertos superiores a 225 días, por lo tanto su intervalo entre parto esperado va a ser superior a 505 días, perderá por día, perderá una cantidad grande de leche o de dinero por ventas de leche. Este es un ejemplo que le puse con 257 vacas de ordeño, donde de esas 257, 62 están, digamos, en ese nivel de pérdidas, que representan un 24% de las vacas totales, y vean el nivel de pérdidas, $32,500 al año. Esta es una finca a la cual le calculamos este valor de pérdidas por ineficiencia reproductiva y vean que 257 vacas pueden generar al año $43,000 de pérdidas por ventas de leche. ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos hace un rato, este es un flagelo escondido, digamos, porque al final de cuentas estos $43,500 realmente nunca se vieron, porque nunca se produjeron. No es que los perdí porque me los quitaron de la bolsa, no, eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que nunca se produjeron esos $43,000. Al final es igual, es una pérdida. Imagínense una finca con $43,000 más en la bolsa en un año. Por supuesto que las utilidades y todas las posibilidades de trabajar mejor que eso significa, ¿verdad? Hay otros sistemas. Este es un sistema que calcula las pérdidas económicas en esta forma. Entonces dice que la pérdida de dinero por reproducción es igual al intervalo entre partos real menos el intervalo entre partos ideal, que es de 365 días. Eso se multiplica por los kilogramos de leche por vaca de menos de 90 días. Se le restan los kilogramos de leche por vaca de las que tienen más de 300 días. Eso se multiplica por las vacas totales y se multiplica por el valor de la leche por kilo. Y al final, si yo lo sustituyo en un ejemplo, en el mismo anterior, pues este dice que en realidad no se perdieron $43,000, sino que se perdieron $135,000. Es decir, son dos métodos de cálculo distintos, ¿verdad? Y este es espeluznante, ¿verdad? Este lleva una pérdida que en el otro sistema significaban $43,000, lo lleva a $135,000. Voy a tomar un poquito de agua. Bien. Otro de los problemas o impactos económicos asociados a la mala reproducción es que una finca donde hay mala reproducción puede tener menos reemplazos. Y definitivamente eso es porque hay menos partos al final de cuentas, ¿verdad? Entonces muchas fincas van reduciendo su tamaño en el tiempo y resulta que es porque hay una mala gestión reproductiva. Acuérdense también que si el hato se envejece mucho porque no hay reemplazo, es decir, no hay sustitución de vacas viejas, pues las vacas viejas son más propensas a enfermedades y eso trae costos adicionales de salud y etcétera. Esto es común, créanme que yo he analizado muchos datos de muchas fincas y hay fincas donde uno definitivamente ve que el problema ha sido una baja tasa de reemplazo y por lo tanto hatos muy envejecidos, ¿verdad? El aumento en el descarte por problemas reproductivos también. Acuérdense lo que dijimos hace un rato, donde finalmente cuando no logramos preñar una vaca, terminamos por descartarla. Y hay fincas donde se descartan muchas vacas por esa razón. Entonces, pareciera que no es lo correcto, ¿verdad? Vean lo que dice
este investigador Cataneo, dice que después de 200 días que una vaca pasa vacía sin preñarse, la probabilidad de descartarla por infertilidad se incrementa marcadamente. Es decir, cada vez que una vaca se nos va abriendo mucho, ya empezamos a pensar en que esa vaca ya tiene que irse del hato. Y no necesariamente es culpa de la vaca. Tenemos que reconocer que en gestión reproductiva nos falta bastante, que no detectamos celos y etcétera. Y que por lo tanto, si un veterinario llega y palpa esa vaca que tiene más de 200 días y el veterinario dice, esta vaca está ciclando, esta vaca está bien, no es culpa de la vaca que no se haya preñado. Realmente tenemos que aceptar que en eso tenemos más culpa los que manejamos la finca que la misma vaca como tal, ¿verdad? Otro de los problemas es que, por supuesto, en una finca con problemas reproductivos puede que aumente el gasto por inseminación, ¿verdad? Si hay una baja tasa de concepción, por ejemplo, en esa finca, porque tal vez la técnica de inseminación no es la correcta, porque los celos se detectan, pero no se avisa a qué hora se vio que la vaca empezó en celo, etcétera, etcétera. Lo que termina sucediendo es que terminamos gastando un montón de semen. Y sea como sea, pues ese es un rubro importante. Digamos que en costos de producción, normalmente las fincas, del ingreso bruto de una finca, de toda la plata que entra al sistema por las ventas de leche, animales, etcétera, normalmente se termina gastando como entre el 1.5 y el 2.5% de ese dinero en semen, nitrógeno y todo lo que conlleva la inseminación. Cualquiera podría decir, bueno, no es tan alto, es un 2%, por ejemplo. Sí, pero si se es ineficiente, ese 2% se puede convertir en un 3.5%. Y como en leche me decían hoy que hay que cuidar los 5 porque los pesos se cuidan solos, no es válido decir que un punto porcentual de más gasto en el costo de producción no significa nada. No, claro que significa. Esta finca que les pongo acá, por ejemplo, vean que en un año completo inseminó, o sea, hizo 1.655 servicios en vacas, 727 en primerizas y 508 servicios en novillas. Por supuesto que es una finca grande, ¿verdad? Todo eso fue semen que gastó. Estamos hablando de cerca de casi 2.800, 3.000 pajillas, ¿verdad? Para preñar, porque logró esta cantidad de concepciones, cerca de 800, 900 vacas, es lo que logró preñar, 900 animales con 2.800 pajillas. Entonces los servicios por concepción son 2.6 en vacas, 2.5 en primerizas y 1.7 en novillas. En vacas y en primerizas tiene un problema importante. Está gastando más o menos media pajilla más para preñar una vaca. Y si yo multiplico eso por la cantidad de vacas de esta finca y le pongo al promedio 20 o 25 dólares por pajilla, pues definitivamente es un montón de dinero lo que se está gastando de más. Con alguna frecuencia, como se aumenta el gasto por inseminaciones y las vacas a veces no se preñan, podríamos hacer un análisis de fertilidad por toro. Por ejemplo, el BAMP tiene un módulo donde nos permite saber cuál ha sido el desempeño por toro. Y ahí están, por ejemplo, ahí están todos esos toros en este ejemplo de una finca en el 2019, cuyas tasas de concepción aquí aparecen a la derecha. Es decir, este toro preñó un 31% de las veces, un 20, un 55, etcétera. Vean cómo varían, ¿verdad? Hay toros de 40, de 60. Aquí hay un toro que se usó muy poco, es un Angus rojo que se usó 5 veces y bueno, preñó el 80%, o sea, preñó 4 animales, ¿verdad? Pero aquí hay un ejemplo que quiero resaltar. Por ejemplo, aquí hay un toro, el 7J5004, que se llama Chrome, que se usó 13 más 22, 40 veces. ¿Cómo es? 13 más 22, 35. 35 veces. De esas 35 veces logró preñar solamente un 26% de los animales. Entonces uno podría saltar de buenas a primeras y decir, ese toro tiene problemas. Me vendieron un toro que tiene problemas. Bueno, vean qué interesante. En otra finca, también en el mismo periodo de análisis, en el 2019, también se usa ese toro. Véanlo aquí donde está. Pero resulta que en esa finca tiene un 50% de concepción. Entonces, hay que tener cuidado. Digamos, si el semen se maneja bien
en la finca. No podemos asumir que una casa comercial nos está vendiendo semen dañado. Eso es muy delicado. Las casas comerciales no se pueden jugar ese chance. Casi que es muy difícil que el semen sea el culpable de la mala preñez. No les digo que no podría haber un caso de algún toro que sale muy mal y realmente está mal, lo mandamos al laboratorio, lo ven y resulta que los espermatozoides están dañados o no tienen motilidad o etcétera. Claro que puede suceder, ¿verdad? Pero posiblemente eso sucede en muy pocos casos. Repito, vean este toro que tomé de ejemplo, como en el mismo periodo, que es el mismo semen, porque es de la misma casa comercial, en el mismo periodo, en dos fincas distintas, en una preñó el 26% de las veces que se usó y en la otra preñó el 50% de las veces, ¿verdad? Bien, hay otro flagelo económico de la reproducción que es el mayor gasto en salud general, ¿verdad? Altos costos para tratar vacas con problemas para preñarse, vacas abiertas y bajando su producción son propensas a aumentar condición corporal. Acuérdese también que vacas muy viejas de paridas, porque no se han preñado y que siguen dando leche, aumentan sus células somáticas y eso ya las plantas lo están controlando y lo están o premiando o castigando, ¿verdad? Si un hato tiene problemas reproductivos, se aumentan los días de lactancia promedio del hato y sucede esto que les muestro en esta gráfica. Aquí están viendo un periodo de tiempo desde el 10 de junio del 2016 hasta el 21 de septiembre del 2017, un año y 3 meses. Y aquí se dan cuenta cómo el promedio de producción, que es esta barrita anaranjada, venían 19 kilos, por ejemplo, 19 kilos y medio, cuando los días de lactancia de esa finca, que es la barra celeste, andaban en cerca de 170 días de lactancia. Pero vean cómo los días de lactancia empiezan a aumentar, la barra celeste, y cómo automáticamente el promedio por vaca empieza a disminuir, tanto como disminuir de 19 kilos a 15 kilos, porque los días de lactancia aumentaron de 160, 170 días a 200 días. De manera que si las vacas no paren, si no hay vacas frescas frecuentemente en las fincas, se nos empiezan a aumentar los días de lactancia y eso hace que empiece a bajar el promedio de producción y eso no lo para nadie, ni el mejor nutricionista del mundo, ni San Pedro, por ponerlo de esa forma. Es decir, los días de lactancia nos van a afectar y nos van a afectar, ¿verdad? Bueno, como les decía, una mala reproducción nos puede llevar a un costo adicional que es la crianza. En una finca, por ejemplo, donde el intervalo, perdón, la edad de primer parto de las terneras es muy amplia porque hay ineficiencia. Acuérdense que entre más duran los animales sin dar leche, más gasto nos hacen hacer en ellos, ¿verdad? Entonces se hacen muy caras, muy costosas las novillas, ¿verdad? Y eso nos lleva también a ineficiencias, ¿verdad? Yo siempre digo que hay que criar bien solo lo que se ocupa. Es decir, yo preferiría, digamos, en una finca que se críe solamente la cantidad de terneras que se ocupan, no importa a un costo alto, a criar un montón de animales a un costo bajo. Al final de cuentas terminan gastando el mismo dinero, pero en el segundo caso, que es a un costo muy alto, genera muchas ineficiencias, ¿verdad? Bien, habiendo visto toda esa información sobre indicadores, eh, sobre cuáles son los flagelos económicos de la reproducción, esto nos lleva a decir, bueno, pero entonces, ¿cuáles son parámetros buenos? ¿Cuáles son parámetros ideales para nosotros poder tener parámetros en cuáles basarnos para analizar nuestras fincas? Esta información la tomé de una charla que hubo recientemente por un conferencista, Jorge Velázquez, y presenta datos. Yo apliqué mi criterio, tengo muchos años de estar evaluando fincas, evaluando indicadores, y en fin, me parece que la tabla, al menos a mí me era satisfactoria, ¿verdad? Entonces, les presento la misma información. Si vamos a analizar indicadores productivos, esta tabla dice que hay fincas que tienen un desempeño excelente, bueno, regular o malo. Por ejemplo, ¿cuántos kilos de leche por hectárea por año debería de producir una finca? Bueno, si usted quiere ser excelente, produzca 20,000 o más.
Si quiere ser malo, produzca 8,000 o menos. ¿Cuántos kilos por vaca por día deberían de producirse para ser excelentes? 27. Ahí es donde yo les decía al puro principio que recuerden que aquí estamos hablando de datos de lechería especializada. Yo sé que en provincias centrales sí he visto que hay mucha lechería especializada, tal vez no tan doble propósito, y he visto también vacas puras Holstein dando leche en estabulados, ¿verdad? Con el estrés calórico, etcétera. De manera que hay vacas, hay lecherías especializadas también en sus zonas. Por supuesto que en Chiriquí con mucho más razón, ¿verdad? Bueno, esta tabla dice que si uno quiere ser excelente en producción, pues tiene que tener 27 kilos de promedio. Vean qué triste. Dice la tabla que si tenemos 18 kilos somos malos. Tal vez yo no tomaría ese dato tan a pecho. ¿Por qué? Porque nuestras fincas, la mayoría no llegan a 18 kilos de leche, ¿verdad? No necesariamente eso significa que somos malos en todo. Estas tablas muchas veces son generadas o en el norte, en Estados Unidos, o en algunos de los países de América del Sur, Chile, Argentina, que tienen producciones muy altas porque están en otras latitudes, no tienen tanto estrés calórico, producen a partir de raigrases y maíces y otros tipos de forrajes que son, digamos, o tienen otros sistemas productivos, ¿verdad? Yo pensaría que 18 kilos, no me gustaría decir que es malo, ¿verdad? Yo pensaría que tal vez es de regular a bueno para nosotros, ¿verdad? Kilos libres, que kilos libres es un concepto interesante. Dice que si su finca produce 27 kilos por vaca, al menos a usted le debería de quedar el dinero después de quitarle la alimentación equivalente a 16 kilos de leche para que eso signifique bueno. Si usted produce 18 kilos, ojalá le queden libres 13 kilos después de quitar el costo de alimentación. Y eso se consideraría un parámetro razonable. En reproducción, en reproducción, aquí tenemos 7 parámetros que son importantes. ¿Cuántas vacas preñadas del total de vacas adultas llamamos a toda vaca que tenga de un parto hacia arriba, de primer parto hacia arriba, deberían de estar preñadas? Bueno, si usted quiere ser excelente, tendría que tener preñado el 55% de sus vacas adultas. Malo se considera tener un 40% de vacas adultas preñadas. Entonces ustedes pueden ir ahorita a sus fincas y sacar datos y decir, bueno, tengo 100 vacas. De esas 100 vacas hay 70 dando leche y 30 secas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas de esas 100 vacas están preñadas? 35. Y las otras 65 están vacías. Bueno, sepa que si tiene 35 preñadas, su valor es malo definitivamente. Si de esas 100 vacas tiene 55 preñadas, pues está excelente. Los servicios por concepción, excelentes son 1.8 servicios para preñar cada vaca, malos son 2.7. La tasa de preñez, que la comentamos más arriba, un 30% es excelente y créanme que sí hay fincas que tienen un 30, yo he visto fincas incluso con un poquito más de 30. ¿Qué se ocupa para tener un 30% de tasa de preñez? Hay que detectar el 60% de los celos inseminables y tener una tasa de concepción de un 50%, 6 por 5, 30. Ahí tienen ustedes un 30% de tasa de preñez. Eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil. Yo les enseño a ustedes datos donde en mi país los datos dicen que tenemos como un 14% de tasa de preñez. O sea, estamos más que malo. Y por eso es que es tan importante entender estos valores. En Panamá deberíamos de tener estas estadísticas para poder caer en la realidad. Yo les estoy diciendo que en mi país nuestra realidad es que estamos mal en tasa de preñez, ¿verdad? Entonces hay que trabajar mucho por mejorar eso. Sin embargo, repito, aun cuando un promedio sea malo, eso no significa que el 100% de las fincas son malas. No, siempre va a haber fincas que lo logran. Hay fincas que hacen el esfuerzo y lo logran. Las tasas de descarte dice que excelente es un 20%, malo es un 30%. Los días abiertos, excelentes son 100 o menos, malos son por encima de 160. Una edad a primer parto en meses, 24 es bueno, 30 es malo. ¿Se acuerdan que nosotros estamos con 30 meses de edad promedio? Estamos mal. Y el promedio de días de lactancia en una finca siempre tiene que andar ojalá cercano a 160. Que eso es bueno, excelente. 220 es malo.
Estos valores a ustedes les pueden servir para, repito, para evaluar sus hatos. Llevemos esos valores entonces a las estructuras ideales del hato. Es decir, ustedes tienen un inventario animal en sus fincas en este momento y ustedes se preguntarán cuántos animales debería de tener yo por categoría. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Este es un hato que tiene 100 vacas adultas, o sea, 100 animales de más de un parto en adelante, por así llamarlo, ¿verdad? Todo lo demás, lo que no tiene ningún parto, nosotros lo llamamos reemplazos, ¿ok? Vacas adultas y reemplazos. Esa es la primera división del hato. En las vacas adultas, esta debería ser la estructura que se mantiene tanto en un hato estable, que ya llegó a su número ideal, como en un hato en crecimiento. Es decir, si yo evalúo en este momento una finca que dice que ya no puede ordeñar más vacas, por lo tanto está estable, los valores que tiene hoy esa finca de 100 vacas deberían ser iguales a una finca que dice, yo sí quiero crecer. Bueno, pero hoy usted debería de tener de esas 100 vacas adultas, 87 en ordeño, 9 secas, 4 en preparto, que también están secas, pero son prontas, 26 vacas entre 0 y 100 días de lactancia, 26 vacas entre 101 y 200, 26 vacas entre 200 y 300 y nada más 9 vacas con más de 300 días de lactancia. En un hato de 100 vacas, esto es lo ideal. Si lo quieren ver porcentualmente del hato total, pues ahora se van a dar cuenta por qué aquí habla de que el 56% de los animales totales deberían de estar en ordeño y aquí dice que un 44%. Ya lo vamos a analizar. Así es como deberían de estar los reemplazos en una forma ideal en el hato. Acuérdense que los reemplazos es todo lo que no ha parido, desde un día de nacida hasta la novilla más pronta que ya le toca parir hoy, pero no ha parido. Entonces, en un hato estable que no quiere crecer, por lo tanto no se crían todas las terneras que nacen, sino que se crían solo una parte de las terneras, porque no son necesarias todas, posiblemente la otra parte se venden o se inseminan solamente la cantidad de vacas que se ocupan, hembras con semen sexado. Entonces nacen mucho menos hembras que el 50%, digamos, ¿verdad? Si usamos semen sexado, por ejemplo, en el 35% de las vacas, pues eso significa que vamos a tener más o menos un 35% de nacimientos de hembras. Eso es positivo en un hato que está estable, ¿verdad? En un hato que quiere crecer, no necesariamente, ¿verdad? Listo, aquí están, digamos, cuántos animales de 0 a 6 meses debería tener, cuántos de 7 a 12, de 13 a 18, y etcétera. Para un total de 56 animales de reemplazos en un hato estable y 100 animales de reemplazo en un hato en crecimiento. Entiéndase esto. Si yo tengo el objetivo de seguir creciendo, por lo tanto voy a criar todo lo que nace, en un hato de 100 vacas adultas, normalmente yo tendría el doble de reemplazos, o sea, 100 más 100, 200 animales en total. Pero en un hato que ya no quiere crecer, porque ya llegó a su número ideal, posiblemente yo tengo que tener 100 vacas adultas, como lo vimos en la filmina anterior, más 56 animales de reemplazo. O sea, yo debería tener 156 animales en total. De ahí que en un hato que ya está estable, el 36% de los animales deberían ser reemplazos y en un hato que está en crecimiento, el 50% de los animales deberían ser reemplazos. Estas son como estructuras ideales de los hatos. ¿Qué pasa en la realidad? Me pedían también que dijera cómo impacta. Ya vimos la teoría, que la reproducción o la ineficiencia reproductiva tiene un impacto económico. ¿Qué tal si llevamos eso a un caso real? Para ver realmente cuáles son los números. En una finca que tomamos de ejemplo, en el 2014, esa finca tenía indicadores muy malos. Cuando se llegó a analizar esa finca, tenía apenas un 24% de detección de celos en vacas. Tenía 145 días de intervalo entre el parto y el primer servicio, imagínense. O sea, empezaban a inseminar la vaca tardísimo.
Tenían entonces 177 días abiertos y un intervalo entre partos fatal de 457 días con 41 meses de edad al primer parto. Imagínense lo que es una lechería con estos indicadores, ¿verdad? Bueno, eso existe. Y por supuesto que esta era una lechería donde el dueño de la finca decía, ya no aguanto más esta finca, necesito hacer algo porque ya no la aguanto. Y entonces, claro, cuando hicimos este análisis dijimos, sí, usted lo que tiene inicialmente, así sin ser muy experto en la materia, es un problema reproductivo serio. Empezamos a trabajar en el 2015 y ya en el 2017 habíamos logrado pasar de un 24% de detección de celos a un 42%, o sea, ya habíamos aumentado la detección de celos. Pasamos de 145 días del intervalo entre el parto y el primer servicio a inseminar por primera vez a los 77 días después del parto. De días abiertos de 177 a 96 días abiertos. Y de 457 días de intervalo entre partos logramos bajar a 431. La edad del primer parto bajó de 41 a 32. 32 sigue siendo malo, pero son 10 meses menos de edad del primer parto. Y solo haber hecho este trabajo empezó a impactar positivamente la cantidad de vacas en ordeño. Es decir, en esa finca existía este potencial, pero no lo lograban obtener porque manejaban muy mal la reproducción. Entonces, esa finca que ordeñaba del 2014 hacia atrás, más o menos 114 vacas, 120, 108, etcétera. Desde que empezamos a trabajar, esa finca pasó, perdón, a ordeñar 130 vacas, 150, 150, 160, 180 y hoy en el 2000 ya está ordeñando 200 vacas. Ese es un crecimiento tan fuerte en cantidad de animales, no se compraron animales, por cierto, sino que se mejoró la gestión reproductiva. Y eso hizo automáticamente que la producción pasara de 584,000 kilos en el 2014 por año, ¿verdad? Kilos de leche, a 1,084,000 kilos en el 2019. O sea, esa finca duplicó la producción y la duplicó, aparte de otros casos, otros temas que también mejoramos de fertilización en los pastos, alimentación y etcétera. Esa finca logró mejorar el doble la producción de leche y entonces eso hace que los ingresos, disculpen que lo haya puesto en colones de Costa Rica, pero los ingresos pasaron de 150 millones de colones a 350 millones de colones, así de fácil, ¿verdad? Más o menos, bueno, el dólar en nuestro país fluctúa. Para dolarizar esto habría que ver cuál es el valor promedio por año del dólar, pero en este momento, para que tengan una idea, si quieren dolarizar el 2019, el dólar ahorita está este año, el 2019, estuvo como en 580 colones por dólar, ¿verdad? Quiere decir que 300 millones de colones, estoy haciéndolo aquí en mi calculadora, entre 580. Estamos hablando de que esa finca en el 2019 produjo 520,000 dólares, ¿verdad? Ok, esto, digamos, es como una forma real de mostrarles a ustedes que cuando se trabaja o se mejora la gestión reproductiva, automáticamente eso trae consigo un beneficio económico muy fuerte, ¿verdad? Eso es porque la reproducción, sin duda, es el motor de la producción de leche. Es decir, usted no puede pretender producir eficientemente leche si usted no se preocupa por la reproducción. Y créanme que cuando uno visita tantas fincas, uno se da cuenta cómo se le pone poca atención a la reproducción. Ahora imagínense una finca que ni siquiera lleva registros. Eh, Ahí no hay casi que ningún control reproductivo. Y con mucho menos razón una finca que ni siquiera aretea o identifica sus animales. Claro, un productor podría estar diciendo, no, al final de cuentas, no importa, yo no identifico, yo no llevo registros y suelto el toro con mis vacas y así preño las vacas. Bueno, tiene razón. Si no hace nada de eso, pues una forma es soltar el toro con las vacas, pero eso no necesariamente significa ser eficiente, ¿verdad? Tendríamos que analizar muchísimas otras cosas para ver si eso verdaderamente es una solución positiva, ¿verdad?
Bien, ya vamos terminando. Voy a pasar a recomendaciones. Por supuesto que si queremos conocer cuál es el costo de un día abierto, yo sugiero siempre que deberíamos de hacer investigación propia. Acuérdense que el BAM, por ejemplo, que es el software que usamos localmente, lo que tiene es un módulo holandés para calcular esto. Bueno, deberíamos de hacer nuestro propio módulo de cálculo y incluírselo en el BAM. Para eso hay que investigar, ¿verdad? Eh, Si queremos mejorar la reproducción, yo pienso que hay 6 cosas que son fundamentales. Primero, las vacas en el periodo preparto tienen que estar muy bien nutridas. Eso es importantísimo porque acuérdense que la vaca en el periodo preparto, que son los últimos 22 días a un mes, es cuando se está preparando para su próxima lactancia. Si esa vaca está bien preparada, su próxima lactancia va a ser buena y su reproducción, ojalá, va a ser también buena. Segundo, hay que hacer un manejo correcto del semen. Nunca olviden que el semen hay que tenerlo con nitrógeno. No se puede bajar el nitrógeno y después decir que todo ese semen que está en el termo está bueno. Se les podría descomponer el semen o descongelar más bien si no tienen esos cuidados. Manejo correcto del semen tiene que ver también con la hora de la inseminación, el descongelado, la forma, el tiempo que dura el inseminador en llegar a la vaca, todo eso es importante. Dominar muy bien la técnica de inseminación. Yo ahí les recomiendo siempre apoyarse mucho en el veterinario, que el veterinario evalúe si nuestro inseminador de la finca lo está haciendo bien. No vaya a ser que el inseminador tiene muchos años de hacerlo y ahora resulta que él considera que descongelar una pajilla en el sobaco es igual que descongelarlo con el agua a la temperatura correcta. Esas cosas a veces pasan cuando no controlamos lo que está sucediendo. Sincronización de celos, eso es una excelente herramienta en la cual sus veterinarios les pueden ayudar para hacerlo bien. Y detección de celos. Acuérdense que yo dije en un punto de la charla que para mí la detección de celos es por mucho el principal problema que tenemos en las fincas. Si no detectamos celos, no inseminamos vacas y si no inseminamos vacas no preñamos suficiente. Entonces, y la detección de celos es un tema nuestro, es decir, las personas tenemos que detectar celos. Si usted se da por vencido y usted dice, no detectan celos, mis empleados no me ayudan en eso, pues entonces prepárese y haga la inversión para comprar collares electrónicos y software que le ayuden a detectar celos, pero haga algo, tiene que hacerlo, porque si no lo hace, usted va a tener una lechería permanentemente ineficiente. Hacer una correcta gestión de datos, por supuesto, y empoderar. Empoderar significa que los empleados también tienen que saber interpretar datos. A ellos hay que explicarles qué es un intervalo entre partos, por qué es importante. Cosas un poquito más sofisticadas como una tasa de preñez. Bueno, hay formas de explicar eso para que la gente entienda cuánto importante es, ¿verdad? Utilicen herramientas como pizarras en sus fincas para empoderar a la gente. Yo les recomiendo siempre esto, porque aunque una finca lleve software, muchas veces se queda en la computadora la información, ni siquiera imprimen los reportes. Mi sugerencia es impriman los reportes una vez al mes y váyanse a la pizarra. Esa pizarra puede estar afuera donde lo vean los vaqueros, los empleados, y llenen esta pizarra. ¿Cuáles son las vacas que siguen a parir? ¿Cuáles son los secados de este mes? ¿Cuáles vacas urge preñar porque están muy abiertas? ¿Cuáles vacas quedaron sincronizadas en la última palpación? Etcétera. Y finalmente, como les dije, compartan indicadores con sus empleados para que ellos aprendan también a entender cómo están los indicadores. La sincronización es costosa. Digamos, yo tengo aquí un dato de que una sincronización anda en el rango de los $5, de manera que sincronizar vacas para después no perseguirlas, para detectarles el celo, es como botar la plata. Es decir, una vaca sincronizada, al menos con prostaglandina, tal vez no con inseminación a tiempo fijo, pero una vaca que usted sincroniza con prostaglandina, no exactamente va a venir a tocar la puerta de la oficina diciéndonos que está en celo. Eso no va a suceder, ¿verdad? Entonces, si usted sincroniza vacas 3 a 10 días después de esa sincronización, todos los días vaya a ver esas vacas que sincronizó, porque esas vacas van a entrar en celo. Pero si usted no las va a ver, fue como haber botado la plata en las sincronizaciones, ¿verdad?
Bien, yo pienso que ahí estamos con la presentación. Me gustaría escuchar o ver algunas preguntas, si por ahí hay algunas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Héctor, por esta conferencia virtual que nos ha ofrecido también gracias a los amigos de Hable BC. Tenemos una pregunta del amigo Luis Delgado. Dice, ¿cuáles son las herramientas indispensables para garantizar una reproducción exitosa en términos de personas, implementos, etcétera? Bueno, me parece que la charla precisamente trató todos esos temas. Yo lo resumiría en un muy buen administrador de la finca. Es decir, las fincas son buenas, pienso yo lo veo de esta forma, las fincas son buenas cuando son bien administradas. Entonces necesitamos eso. Si el ganadero es el mismo administrador, pues hágalo bien, prepárese, utilice asesores. El veterinario es una excelente herramienta en la finca. Acompáñelo en las palpaciones, esté con él cuando llega, pídale resultados, pídale ayuda. Eso es muy importante. Empleados buenos, definitivamente los empleados buenos son empleados que están bien tratados en la finca, que tienen salarios justos, que tienen casas dignas, que se les agradecen los buenos resultados, que se les felicita cuando cumplen años, o etcétera. Esos son empleados estimulados. Si la parte humana en una finca funciona bien, podríamos hacer acompañar a la parte humana de algunas herramientas adicionales. Sí, claro, la sincronización, por ejemplo, es una buena herramienta. El uso de software, sin duda. Un productor hoy en día que no lleve datos, que no sepa cuál es sus servicios por concepción, etcétera, yo creo que está trabajando a ciegas, ¿verdad? Entonces yo pensaría en que lo principal es la parte humana, que funcione bien. Y eso arranca por el productor o por el administrador de la finca. De ahí en fuera, todas las herramientas que existen, software, collares electrónicos, que dijimos sincronización, etcétera, son ayudas adicionales. A lo que me refiero es que si en una finca no hay buen personal, no hay un buen administrador, usted puede comprar todas las cosas que quiera, todos los software, todos los collares que usted quiera y difícilmente usted corrige los problemas. Más o menos, tal vez así le respondo. ¿Alguna otra pregunta, Rubén? Perfecto. Tengo aquí levantada la mano de Benjamín Miranda. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto. Si no hay muchas preguntas, significa que todo quedó muy claro. Digamos, ¿verdad? Estamos en el periodo de preguntas y respuestas, por si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. El doctor León Hidalgo, conferencista, asesor del Campo SA, Alimentos del Campo. En esta tarde hablamos un poco sobre los parámetros reproductivos y la estructura de ATO. A ver, Tuñón, si tienes alguna pregunta, también. Aquí veo, tal vez Rubén, en el chat de preguntas, me parece que están apareciendo algunas. Dice, dice don César Mendieta que si se puede realizar sincronización de celos utilizando toros y cómo hacerlo. Bueno, primero, don César, no soy veterinario. Espero no cometer algún error en mi respuesta. No, definitivamente, si usted tiene toro suelto con los animales, no tiene sentido la sincronización de celos. El toro se encarga de detectar celos. Asumamos que el toro está en buen estado, que está bastante fértil, que salta, que usted tiene una buena relación de vacas con respecto a toro y pues eso en alguna medida va a ir resolviendo esos temas, ¿verdad? Entonces creo que la sincronización no es conveniente cuando usted tiene un toro suelto. El toro no necesita, digamos que le sincronicen las vacas, él las puede detectar. Repito, si es un toro sano,
si es un toro que no está viviendo estrés calórico y cosas de esas, ¿verdad? Porque también hay muchos factores que hacen que el toro en monta natural también tenga algunas deficiencias, ¿verdad? Tanta retención de placenta, ¿a qué se debe? Dice don Benjamín Miranda. Don Benjamín, la retención de placenta, otra vez, lamentablemente, es multifactorial. No hay una sola razón que yo le pueda mencionar, o sea, una única razón. Desde aspectos nutricionales, principalmente un buen balance nutricional, energía, proteína, minerales. Si estuviéramos dando una charla de minerales, estaría mencionando todos los minerales que intervienen en reproducción. El selenio, por ejemplo, la vitamina de selenio para reducir problemas de retención de placentas, el control de micotoxinas. El periodo preparto, don Benjamín, es fundamental que una vaca preparto esté bien preparada. No es una ciencia oculta. A veces decimos el periodo preparto y la gente se queda pensando, bueno, pero ¿qué más hago? Bueno, no, a la larga, si usted está haciendo lo correcto, posiblemente esté teniendo un buen periodo preparto, etcétera. Todo eso yo le recomendaría, hágase acompañar de su veterinario nuevamente y del nutricionista y posiblemente vayan detectando poco a poco cuáles son las causas de la retención de placenta. Don José Darío pregunta que si la presentación estará disponible. No hay ningún problema, yo se la voy a pasar a Rubén y tal vez don Rubén nos hace el favor de hacerla llegar al correo de Apple PC para que la distribuyan. Igualmente, ingeniero, va a quedar la conferencia disponible en el canal de YouTube de Apple PC próximamente, así que ahí van a tener la conferencia desde un inicio hasta el final. Dice don Michael Pascual, buenas tardes, ¿cuál es el costo del collar electrónico que mencionó? No lo sé, don Michael, realmente no tengo claro. Le puedo dar un aproximado. Yo sé que hay fincas que han implementado, acá en Costa Rica anda mucho, creo que allá en Panamá también está SCR, que son equipos de ordeño israelitas. Creo que Monteco, allá en Panamá, distribuye ese equipo de ordeño. Bueno, esos equipos vienen acompañados de collares y obviamente es el collar más el software y etcétera, ¿verdad? Casi que los equipos de ordeño modernos tienen eso. Conozco un caso de un sistema que se llama Cow Manager, que es holandés, y ese no es necesariamente el equipo de ordeño, es un software, es todo un sistema de collares y de detección de rumias, de celos, de consumo de materia seca. Son cosas bastante interesantes. He visto, aquí hay una finca en Costa Rica que los utiliza. Yo diría, para, digamos, acercarme un poco a su pregunta, he sabido de collares que andan en el rango de los $100. Lógicamente son de muy buena calidad, ahí lo malo es cuando se pierden o se los roban, ¿verdad? Pero usted compra un collar y de ahí ese collar posiblemente le va a servir 5 años, digamos que la vida útil fuera al menos 5 años, ¿verdad? Entonces $100 se convertirían en $20 anuales, ¿verdad? Algo por el estilo. Yo pienso, don Michael, que el principal, digamos, lejos de cuál es el valor de la tecnología, lo más importante es analizar cuál es la pérdida que genera la reproducción. Si usted tiene muchos problemas reproductivos y usted cree que ya tiene un equipo de personas que están bien realmente y la administración de la finca es buena, pues tal vez usted esté en el punto donde la tecnología le puede dar como ese plus. Pero si usted no considera que todavía puede trabajar más en la gente, porque la gente tal vez no le ayuda, no está siendo capacitada, etcétera, yo le diría que primero haga eso. Tal vez usted compra tecnología y si usted tiene mal la otra parte, que es la parte del personal, la tecnología lamentablemente no le va a resolver el problema. Aquí hay una pregunta, la conferencia está disponible, ok. Don Armando Cedeño, ¿cuáles características se toman en cuenta para clasificar a qué terneras dejar de reemplazo y cuáles vender? Bueno, excelente, don Armando. Digamos que lo más moderno, don Armando, es la prueba genómica. La prueba genómica que está disponible a través de las principales casas comerciales de semen de los países.
hoy en día se está poniendo de moda, va rápido. Aquí en Costa Rica ya hay Atos mandando pruebas genómicas de sus terneras recién nacidas, prácticamente de 3 días, creo. Ya se pueden mandar muestra de sangre o una muesca de la oreja, depende del sistema. Y muy rápido a usted le devuelven un análisis muy completo, sumamente completo. Es como ver el catálogo de un toro. Lo que pasa es que ahí le están analizando su ternera y ahí le van a decir si esa ternera va a ser una buena vaca en todas las características de ella, ¿verdad? Eso es lo más moderno, ¿verdad? Eso tiene un costo. Normalmente las pruebas genómicas andan en el rango de los $50, las más completas por animal, pero se hacen una sola vez en la vida del animal. Entonces, si usted tiene, digamos, un hato puro de buena calidad y usted quiere seleccionar rápido, yo le recomendaría la prueba genómica como la herramienta más moderna, sin duda, para lograrlo, ¿verdad? La prueba genómica le va a decir a usted, digamos, le va a predecir cuánto va a dar de leche ese animal, si el entorno se lo permite, le va a decir si ese animal es propenso a altas células somáticas, si tiene facilidad de parto, si su ubre va a tener una buena conformación, etcétera, etcétera. Dice, ¿existe un software más sencillo que el BAM que recomiende para iniciar con esta gestión? Dice don José Darío. Don José, vamos a ver, todos los software que yo conozco al menos son buenos. Yo diría que todos tienen su nivel de complejidad. Me parece que el BAM, y créame que no es porque está aquí en la Universidad Nacional. Acuérdese que en todo caso no fue inventado en Costa Rica, fue inventado en Holanda. Nosotros aquí en Costa Rica lo que se hizo fue, digamos, acondicionarlo mejor para nuestras realidades. Siento que el BAM es el software más completo porque aparte de todo lo que dan los demás software, el BAM tiene muy desarrollado el modelo de análisis de salud, de condición corporal, etcétera, etcétera. Ese es mi criterio. Pero habría otra persona que podría decirle, no, ese está mal. Resulta que el Delpro de Laval es mucho mejor, etcétera. En eso va a haber opiniones, ¿verdad? Sin embargo, sí, don José, creo que todos van a tener su nivel de complejidad. No va a haber un software que sea sumamente sencillo o básico. Creo que el BAM, que si usted logra tener buen acompañamiento de profesionales en su país y gente que le puede ayudar, creo que el BAM debería de ser manejable para usted. Don Armando Cedeño, interesante, muchas gracias. Me parece que ahí están las preguntas, Rubén. Sí, ingeniero, tengo otra pregunta acá que me envían. Okay. ¿Cuántas fincas y en el BAN, cuántas fincas las pueden usar en una sola licencia? Sí, el BAM está desarrollado para licencia finca o licencia estándar, se llama, que es con capacidad para 3 fincas. Y de ahí para arriba hay licencias consultor o asesor que la Universidad Nacional yo creo que las tiene desde 25 fincas para arriba. Es decir, usted puede pedir una de 25 fincas, que es lo que yo diría que un asesor puede ver bien. Hay licencias de 50 fincas. Me parece a mí que 50 fincas para un asesor son demasiadas, ¿verdad? Pero finca, la licencia finca, que es la estándar, tiene capacidad para 3. Bueno, acá también hacen un comentario, ingeniero, muy buena la charla, muy clara, concisa. Felicitaciones. Si no hay más preguntas, pues la verdad que agradecer al ingeniero Héctor León Hidalgo por la presentación en el día de la conferencia. Gracias pues a la empresa Lescampo S.A., que prácticamente nuestro trabajo es hacer que la experiencia del productor sea mejor cada día. Estamos a la orden y no sé, doctor, si tienes un último mensaje a estas personas que hoy estuvieron, que sacaron este tiempo para también escucharte y a la vez reforzar y ampliar los conocimientos, porque no solamente hay productores ahorita mismo en esta conferencia, sino también estudiantes y profesionales de las ciencias agropecuarias. Bueno, excelente. Bueno, primero agradecerles. Veo que al final se conectaron cerca de 40 personas. Muchas gracias, más bien. Tal vez un comentario final. Estamos en tiempos difíciles. Nunca habíamos vivido
una pandemia y lo terrible que esto ha sido para todos, ¿verdad? Las economías de nuestros países están sufriendo como nunca, el planeta, digamos, en la parte económica, ni que se diga en la parte de salud, todos los lamentables fallecimientos que ha habido con este COVID, ¿verdad? Eso nos plantea retos, ¿verdad? Gracias a Dios, pienso yo, nos dedicamos a la producción de alimentos, la leche es un alimento, la agricultura en general, de manera que haya pandemia o no haya pandemia, los seres humanos tenemos que alimentarnos y gracias a Dios creo que las actividades productivas pues deberían ser las que menos sufren. No quiero decir que no sufran. Por ejemplo, aquí en mi país, muchas fincas que producían leche, quesos para el sector de turismo, porque se lo vendían a un restaurante, a una soda o a un, etcétera, a un hotel, pues ya no hay turismo. Y esas pobres fincas sí tuvieron que botar leche y reinventarse y posiblemente algunas cerrar, ¿verdad? Eh, pero en el grueso de la población, los 5 millones de ticos que somos o los casi 4 millones que son los panameños, vamos a seguir tomando leche y lácteos y entonces yo diría que vamos para adelante, digamos, no echemos para atrás, cuiden muchísimo la eficiencia de sus fincas, no hay quite. Hoy tenemos muchos competidores, ustedes luchan bastante porque se consuma la leche nacional, que me parece a mí correcto, pero siempre va a haber competidores. Si no son las mismas empresas ticas que compiten allá, pues van a ser también las de Colombia, los estadounidenses se van a interesar por todos los mercados, etcétera. Entonces hay que ser eficientes, ¿verdad? Hay que ser eficientes y competitivos. No es fácil, fácil se dice, ¿verdad? No es fácil, pero no queda más que seguir intentándolo. Muchas gracias por conectarse, por las preguntas y agradecerte también a Lescano y a Apple PC por haberme invitado a compartir con ustedes. Buenas tardes y que estén muy bien. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Un solo último comentario. Nosotros como empresa, a las personas que mostraron interés en llevar algún tipo de registro, ya sea en el BAN, que nosotros tenemos la licencia, podemos colaborarle. Y si no, también en una página de Excel, con mucho gusto podemos acercarnos y empezar a llevar algo. La presentación del doctor inició con el tema de una libreta, la cual también la empresa va a estar trabajando. Así que con mucho gusto y sin ningún compromiso, pues estamos anuentes ya con la autorización de nuestro gerente, el ingeniero Fran Lescano, de apoyar a estos productores que muestren interés en llevar algún tipo de registro en su finca. Así que de nuestra parte, como empresa, como APLPC también, que me pidieron el favor de que fuera moderador en esta noche, les agradezco a todos por su participación y doctor, pues esperamos que este tema también que nos invade a todo el mundo pueda tener una mejoría pronto y poder entonces así tenerlo en Panamá como siempre lo hemos recibido con los brazos abiertos. Saludos a todos y buenas noches. Y buenas noches, muchas gracias. Hasta luego.